Buenas tardes a todos. Darle las gracias a la comisión y particularmente al doctor Jorge Leiva Poveda. Creo que voy a salirme un poquito de la tónica que se ha venido presentando. Pues está claro el tema de la autonomía política frente a las potestades de control de programación. ¿Cuáles son las consideraciones generales sobre la autonomía? Bueno, un poco, y es la ponencia del suscrito, y es que hay una realidad formal que son las normas que establecen incluso la autonomía política a nivel de código municipal, pero hay una realidad material que va en contra de esa realidad formal. Ya vamos a ver que no es tan clara esta autonomía política. Es más, creo que hay vulneraciones de parte del gobierno central, de ese poder, de ese centralismo que ha sido histórico en Costa Rica, que atenta en contra de la autonomía política del gobierno local. Vamos a ver la efectividad de los efectos jurídicos de las normas, incluso algunas interpretaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas centrales que atentan, como ya se indicó, y también, bueno, también hay tendencias en América Latina, como el doctor Cravocore de la Universidad de Quilmes, que hablan más bien de una recentralización, no descentralización, sino lo contrario, en algunos países de América Latina. ¿Sucederá esto en Costa Rica? Ahora, ¿qué es fundamental? Si queremos hablar de descentralización, de autonomía política, necesitamos un cambio de paradigma. No podemos seguir interpretando con el paradigma centralista que lo hemos venido haciendo, que lo han venido haciendo las autoridades, los entes descentralizados funcionalmente. Tienen visiones centralistas que atentan en contra del quehacer del gobierno local. Ahora, ¿y por qué todo esto? Porque el mundo cambió, la sociedad actual cambió, las redes sociales, Internet modificó el esquema, la forma incluso de hacer política. Lo cual, ¿qué implica esto? Pues requiere una adaptación para la satisfacción de los reclamos del colectivo social. Quien exponía anteriormente a mí indicaba que hay desconfianza hacia el Estado central. Disculpe, yo creo que también hacia los gobiernos locales. No siempre la gente tiene el mejor concepto de los gobiernos locales, tal vez injustamente, es mi criterio, pero no todo el mundo tiene un excelente concepto de los municipios. Debemos abandonar ese concepto de desconfianza, de control, incluso de exceso de control, de desbordamiento de control sobre los gobiernos locales que tienden hacia la paralización, hacia la no ejecución. Lamentablemente se considera que si no hago nada, tengo menos posibilidades de ser sancionado de que si empiezo a desarrollar, a innovar, a cambiar. Necesitamos modelos más activos, fuertes, representativos y participativos que respondan ante ciudadanos más exigentes. Pues conocemos cómo se opina en redes sociales. Hay gente que es bastante, pues no es tal vez lo responsable que debería ser, pero hay una fiscalización más efectiva, más directa. Ahora que, por ejemplo, cuando estábamos en la Escuela Superior de Administración Pública, en una obra pública se pone una cámara que está en vivo 24 horas y usted tiene acceso en cualquier momento a la obra, a esa Contraloría Ciudadana de Recursos Públicos. No se trata de polarizar tendencias, somos municipalistas. La autonomía política, la autonomía municipal no se ejerce frente al Estado, contra el Estado, como bien lo indicaba don Eduardo Ortiz, lo indicaba. No, tenemos que buscar un modelo que permita el acople de la unidad del Estado central con la descentralización, con la autonomía de la corporación municipal, con la autonomía política de la corporación municipal. No son conceptos antagónicos, son conceptos complementarios. Tenemos que complementarlo y hacia eso vamos, y un poco hacia eso va nuestra propuesta. Artículo 170, autonomía política, y 4 del Código, que comprende fijación de metas y fines, capacidad de autogobierno y definición normativa de objetivos propios. Ahora, no es un Estado dentro de otro Estado. Debe compatibilizarse esta política del gobierno local con
la política incluso de planificación nacional. Ya vamos a ver si esto se está desarrollando o no, o por el contrario, se está imponiendo, se está excluyendo a un órgano de ubicación territorial que es eje esencial de la coordinación y del desarrollo local. Relaciones de control y coordinación. ¿Qué implica el control? Implica subordinación como parte de la unidad de Estado, pero a su vez puede existir la coordinación. Esto ha sido desarrollado ampliamente en legislaciones comparadas y ha dado resultados efectivos. Incluso los plazos están preestablecidos, son plazos perentorios donde se debe dar la coordinación. Si el órgano que debe ser coordinado no se pronuncia, se tiene por aceptado. Pero sí se da esta oportunidad, no se impone. Esta coordinación reconoce la confluencia de competencias, hay relación horizontal. Vamos a ver que se dan una serie de competencias concurrentes en Costa Rica, tanto de entes descentralizados funcionalmente con entes descentralizados territorialmente y el gobierno central, pero no se coordina. Y ahí estamos haciendo uso ineficiente de fondos públicos y no estamos satisfaciendo, no estamos cumpliendo el deber que por constitución y por ley estamos obligados, tanto los órganos y entes del Estado central como de los entes descentralizados. Relaciones de control, la Contraloría. Concepto de hacienda pública cada vez más alto, cada vez más controles. Claro, si partimos de la desconfianza, dicen los penalistas, el sospechómetro está actuando en contra de las municipalidades. Entonces tenemos que controlar absolutamente todo. Nos permiten actuar. Después se cuestiona ese hecho. Tecnificación poco simple, cada vez más extensa y compleja a través de normativa vinculante, criterios y directrices que definitivamente inciden sobre la actividad normal y los objetivos y desarrollo político de los gobiernos locales. Un miedo generalizado, competencia para abrir procedimientos sancionatorios, controles a posteriori que se centran en la parte patológica, qué no se hizo bien, qué no se ejecutó. Pero controlamos eficiencia, controlamos el retorno de la inversión, realmente el cumplimiento de los metas y objetivos, o es un control de legalidad formal, donde incluso se puede recomendar el inicio de un procedimiento administrativo porque se perdió un monto irrisorio y el procedimiento nos va a costar 100 veces más por la razón por la cual se está abriendo ese procedimiento. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la inactividad. Hablamos de nuestro país que está paralizado, que tiene una crisis grande. Bueno, ¿y los controles? ¿No habrá un exceso de controles? Por eso hablábamos de un cambio de paradigma. Es una nueva, hay que repensar la cosa pública, hay que repensar la forma de hacer, de medir, cuál es la función del control. Escribe don Eduardo en el texto de la municipalidad en Costa Rica. La función es una función en sí misma, ese control legal formal por sí mismo, o oportunidad, conveniencia. ¿Qué debemos controlar? Tenemos que ponernos de acuerdo sobre este tema. Y porque hay un tema importante acá también, y es que hay veces hay desbordamiento del control. El controlador va más allá de la competencia legal y termina controlando más de lo que por ley debe hacer, con el agravante de que si no atiendes, pues voy a sancionarte. Perdón. Claro que debe existir control, estamos totalmente de acuerdo en el control. Sin embargo, debe existir un cambio de enfoque del control, fortalecer la prevención sin limitar criterios de oportunidad y necesidad. Un fortalecimiento es el SEBRI, es un cambio de cultura organizacional. Este es el sistema específico de valoración del riesgo. Ahí está muy bien la Contraloría, porque está modificando el esquema. La propia organización va a establecer su nivel de riesgo, va a ubicarlo. ¿Quién conoce la organización mejor que los que integran la organización? Que eso es un poco hacia las críticas, incluso hacia las jerarquías impropias. Con todo respeto, no siempre se conocen. Las municipalidades en Costa Rica son muy diferentes. Hay municipalidades que tienen muchísimos recursos y hay municipalidades que son muy pobres. Y no podemos obviar. Y el problema ¿cuál es también? Generalizamos, estandarizamos el control y a todas las controlamos de la misma forma. Y eso no está bien.
Resultados, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar los resultados a posteriori, e incluso acompañar el proceso, porque luego se indica que no se participó y se establecen responsabilidades nuevamente. La Asamblea Legislativa, injerencias. Artículo 174, empréstitos, dar en garantía o enajenar bienes. 162, limitación a donar, desafectación o cambio de uso a un fin público. Es autónoma, pero no dispone de su patrimonio. Tiene que ir a la Asamblea. Un señor diputado que actualmente está en la Comisión Municipal de la Asamblea Legislativa dice que son las famosas agendas chayote, que van allá a la Asamblea, a la Comisión, y es aprobar la donación a la escuela. O sea, incluso es entre sujetos públicos. También hay un criterio, por ejemplo, a nivel de jerarca impropio, de legalidad. Cambio de destino de un bien de dominio público. En una urbanización, una alameda, no va a cambiar la titularidad, no va a mutar el titular, va a seguir siendo la corporación municipal, va a dejar de ser una alameda, se va a convertir en una calle, sigue teniendo un fin público y se indica debe ser por ley de la República. Entonces, ¿dónde está la autonomía política? ¿Dónde está la autonomía en la toma de decisiones de la corporación municipal? No se le permite actuar. Está el tema de las partidas específicas, recursos indirectos y autorización de tributos municipales, que no implica ajustes o modificaciones a la Asamblea Legislativa del proyecto que se presenta. Hablábamos de las jerarquías impropias, la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, igual, control de legalidad formal, eficiencia, conveniencia, resultados, objetivos, metas alcanzadas. No, eso no se controla. Juzgados de trabajo, experiencia de verdad de espanto, ¿verdad? Porque se toma una decisión, se sigue un procedimiento dentro del marco del debido proceso, dentro de una corporación municipal, se adopta una decisión, hay que destituir a un funcionario, va donde un jerarca impropio, laboral, el juez laboral, no entiende bien, el Código Municipal de pronto no está bien redactado, no hay claridad en este artículo 150, qué apelación demanda, qué jerarquía impropia vía jurisprudencial, ¿y qué sucede? El juez laboral anula una decisión ajustada al ordenamiento público, interpretando normas de derecho público y derecho municipal que, con todo respeto, no conoce. Y genera un problema enorme en el interior, en el seno de la corporación municipal, y luego hay que reinstalar a un funcionario que eventualmente ha sido cuestionado por cualquier cosa, y además hay que reintegrar y hay que pagar. Entonces, ¿qué autonomía política? ¿De qué estamos hablando? Tribunal Fiscal Administrativo, ley de impuesto de bienes inmuebles, el 34 del reglamento, bueno, sabemos que es un impuesto cedido. La Contraloría General de la República, que ya lo vivimos, y el juez cantonal de aguas. La vía administrativa se agota, es preceptiva, es constitucional, es tan claro. Yo lo leo y lo releo. Es más, hay una tesis de unos másteres de la Universidad de Costa Rica que dicen, bueno, eso no es constitucional, es que es otro freno, es otra traba para el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre las otras administraciones? ¿Por qué? ¿Por qué te controlan absolutamente todo? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, dice don Eduardo, la celeridad, la imparcialidad, el rigor técnico. Acepto la imparcialidad y el rigor técnico. No hay celeridad en este momento. Lamentablemente, otra vez lo contencioso viene a sufrir el lastre de la saturación, y la respuesta no siempre es en el lapso que oportunamente debería darse, aunque yo sé que hacen un gran esfuerzo. Los señores jueces, bueno, lamentablemente no se da en el plazo que requiere la toma de decisiones en una sociedad que es sumamente dinámica, donde tenés acceso en tiempo real a lo que está sucediendo en cualquier lugar. Además, se limita la vía de la legalidad formal, 181 de la Ley General de Administración Pública. Además, hay menor apertura probatoria de instancias procesales. Habría que judicializar y no siempre se da.
Sucede con los jerarcas impropios normalmente lo mismo, igual. Distancia física. Lo contencioso, en el código está previsto que debe existir una descentralización de la justicia contenciosa administrativa que democratice, que acerque la justicia contenciosa al justiciable, y toda la justicia contenciosa costarricense está en San José, bueno, en Goicoechea. Y si es de Limón o de Golfito, ¿cómo accede el justiciable? Y con todo respeto, ¿conoce el administrador de justicia administrativa o el consultor o el contralor de legalidad presupuestaria o financiera o el contralor de legalidad o el consultado, conoce la realidad de ese cantón, la problemática, esa sociología de cada comunidad? ¿La conoce realmente? Relaciones de coordinación, y esto es mucho nuestra propuesta, que funciona y ha funcionado, y tenemos que implementarlo, pero realmente, no imponiendo. Artículo 6 del Código Municipal dice que si hay otros órganos o entes que tengan competencia sobre un área dentro de un territorio, debe coordinar con el gobierno local. Recientemente me reunía con un alcalde, iba para la municipalidad y tenía cerrada la calle, no podía entrar. Pero cuando le preguntaron o siquiera le comunicaron a esta corporación municipal, el señor alcalde le pidió al chofer que moviera los conos para ingresar a la municipalidad. Entonces vino el oficial de tránsito y le dijo que le iba a hacer un parte. Bueno, lo que les quiero decir, porque ya la historia se hace larga, ¿verdad?, es cómo no hay ninguna coordinación, cómo te rompen una calle y ni siquiera te comunican de previo. Recientemente con otro alcalde resulta que rompieron las líneas de transmisión del ICE y fibra óptica, y hubo un caos vial en el pueblo donde a las autoridades del gobierno local ni siquiera se les comunicó de previo. O sea, decía un otro alcalde, es que somos gobierno también y se nos debe respetar como gobierno. La Sala Constitucional expresa muy bien estas relaciones de coordinación en el voto 17-113-2006. Dice, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la administración pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos que define la ley, que establece la obligación de coordinación entre las municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones. Pero cuidado, o sea, no nos pongamos alegres, porque posteriormente la misma Sala Constitucional en algún momento va a vaciar de contenido esencial esa competencia del gobierno local y se la va a trasladar toda al gobierno central. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones y lo que sucedió y lo que aconteció en este país. En doctrina, José Luis Rivero, se distingue entre cooperación y coordinación. En realidad en Costa Rica no lo hacemos, ¿verdad? Brevemente, la cooperación es una relación concertada de competencias entre iguales, y la coordinación, concertar es facultativo, pues hay subordinación de una institución a otra. Planificación nacional y regional. El Sistema Nacional de Planificación se coordina por Mideplan, es el decreto ejecutivo, considerando ideas e intereses de los comités sectoriales e intersectoriales. ¿Qué dice el artículo 23b del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo? Habrá coordinación intersectorial cuando el ministro rector identifique que es necesario integrar a las municipalidades. Y si el ministro rector del sector no identifica que es necesario integrar a las municipalidades, no las integra. Sencillo. ¿Y qué planificación excluyendo al gobierno local? Que es el gobierno más cercano a la ciudadanía, a los vecinos, a los problemas del día a día de cada cantón. No hay coordinación. La planificación nacional y regional, esto ha incidido históricamente en la formulación de planes nacionales y regionales, donde la formulación de la planificación ha seguido una tendencia top-down, de arriba hacia abajo. Y es hasta muy recientemente que se ha reconocido que se debe buscar un cambio hacia una formación de planificación bottom-up, de abajo hacia arriba. Yo digo que debe ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Se deben considerar todas las variables posibles. Esa planificación centralizada
y de arriba hacia abajo, que era propia de sistemas totalitarios del siglo pasado, no puede operar en nuestro país en el siglo XXI. Consejos cantonales de coordinación institucional, artículo 18 de la Ley de Transferencia de Competencias. Se dirigen por el alcalde y jerarcas de otras instituciones y empresas públicas del cantón. Excelente la iniciativa. Un problema, de nuevo, lo formal dice que es excelente, que debe funcionar, que debemos coordinar, pero lo material, lo real, nos dice que no opera, no funciona. Se faculta concertar proyectos y propuestas, figura con poco impacto. Aunque lo coordina el alcalde, es muy poco. ¿Por qué? Porque no se está dispuesto a ceder competencia, no se está dispuesto a ceder presupuesto. En la medida en que se descentraliza, se está cediendo poder. Y entonces aquí hay un tema político incluso, hay un tema de poder, de concentración del poder en el Estado central y en los entes descentralizados funcionalmente. Ejemplos concretos. Ministerio de Obras Públicas sin Transportes. Ejemplo 1. Limitación de la competencia municipal y otorgamiento de la competencia para regular y administrar los terrenos adyacentes a las rutas nacionales, con competencia exclusiva del MOP. Es un tema que se discutió, es en relación con derechos de vía y publicidad exterior. ¿Qué pasa si es frente a una ruta nacional? Sigue siendo, claro, es que dice don Eduardo que son círculos concéntricos. Está lo local y está lo nacional, no son excluyentes uno del otro. Y aunque anteriormente vimos que se habló de coordinación, en este caso, mediante este decreto, el MOP de manera unilateral y exclusiva regula la publicidad frente a ruta nacional, que incluso da permiso de construcción el MOP. Creí que por ley de construcción le correspondía a la corporación municipal, pero no. Se cuestiona, se presenta una acción de inconstitucionalidad y la sala dice es competencia nacional y se terminó la discusión. Entonces ni siquiera las señales son claras, porque hay veces son contradictorias. También hay lagunas dentro del ordenamiento jurídico que deben ser llenadas. Aquí está el voto a que les hacía referencia. Dice: los derechos de vía que colindan con carreteras y caminos que forman parte de la red vial nacional no participan del carácter local que indica el artículo 169. Deberá entenderse que la potestad del MOP recae sobre aquellos terrenos que enfrentan carreteras o caminos que forman parte de la red vial nacional solamente. El tribunal estima que ello no forma parte de servicios de intereses locales, pero hay un plan regulador y en esa zona está prohibido, y esa zona también es cantonal. Y entonces viene y usted hace, violando el plan regulador y la planificación urbana que le corresponde de manera exclusiva a la corporación municipal, hacen lo que quieren allá. Otro ejemplo: sectorización, transporte público. Decía el señor alcalde municipal de San José: ¿cómo ejerzo la planificación urbana si no tengo ninguna injerencia sobre el transporte público? ¿Cómo ordena usted la ciudad? Todas las ciudades que se han ordenado, que han acabado con ese caos que tenemos nosotros en Costa Rica, que la gente en otros países se ríe, o sea, ¿cómo siendo un país tan pequeño tenemos semejante caos? Hay ciudades de 8 y 10 millones de habitantes que han resuelto ese problema que nosotros vivimos todos los días, que nos quita hora de estar con nuestra familia, de disfrutar, de estar con nuestros hijos. Se ha resuelto. Pero, ¿qué pasa? Es que, ¿qué sucede? Que el transporte público no es competencia municipal, siendo parte vital de la planificación urbana. Bueno, todo lo conocimos en la prensa, municipalidades amparados. Se llegó a plantear por parte de personeros del MOP de manera impositiva, buscando establecer una serie de parámetros de ordenamiento vial sin haber consultado directamente a la municipalidad involucrada. Competencia sobre el ordenamiento territorial conferido por ley. El señor ex viceministro llegó a la municipalidad de Desamparados y dijo: el proyecto de sectorización va porque va. ¿Sabe qué le dijeron en la municipalidad? No va porque no va. Y adivinen, no ha ido. Y mientras tanto seguimos en el mismo caos vial. Telecomunicaciones, las antenas. El tema versa sobre si existía obligación de otorgar por parte de los municipios usos de suelo conforme o permisos de construcción de torres
donde no estaba previsto por el plan regulador, pues de hacerlo se violentaría la ordenación territorial planificada a nivel cantonal, que se resuelve a nivel jurisdiccional. Bueno, hay un voto de la sala y luego algunos votos del Tribunal Contencioso, y dice, no importa, no hay que modificar el plan regulador, se deben instalar las antenas. ¿Dónde? Bueno, donde un ente descentralizado indique que no es la municipalidad, que es la que aprobó y se presentó. Muchas municipalidades lo judicializaron. Mire, es que es planificación urbana, mire, es que esa es la parte histórica, ahí está prohibido establecer cualquier forma de publicidad, estamos preservando, es contaminación visual. Nada, igual, una visión centralista, una visión que excluye la autonomía política de la corporación municipal. La autonomía es violentada. Por eso les hablo de un cambio de paradigma. Vean lo que resuelve la sala. Se argumentó que otorgar permisos o usos de suelo para torres de telecomunicación no requería la modificación previa de los planes reguladores vigentes, señalando que el interés público prevalecía sobre el local cuando entres en conflicto. Bueno, ¿por qué entra en conflicto el poder, el interés público local con el nacional si son círculos concéntricos y no es uno frente a otro, sino que son complementarios? Patrimonio, otro ejemplo, patrimonio histórico arquitectónico, la competencia, ¿quién la tiene? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Qué realiza? La declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico. Puede vincular al municipio y obligarlo. Y si el municipio no comparte esa percepción, y lo contrario, puede ser que el municipio esté interesado, pero el ministerio no. Claro, ya vamos a ver que un profesor de la facultad, el profesor Álvarez de la Universidad de Costa Rica, dice, bueno, entonces interés público y patrimonio histórico cantonal, hagámoslo a nivel cantonal. ¿Puede la municipalidad declarar patrimonio histórico un sitio donde vio nacer ese cantón? No sé, pienso en Nicoya, donde se firmó el acta de anexión. ¿Será esto esencial en la cultura de un cantón, en la cultura de un pueblo? ¿Se tendrá la sensibilidad por parte de autoridades del gobierno central para entender y comprender la idiosincrasia, la forma de ser de un pueblo, de un cantón? Cuidado con la globalización y perdemos este tipo de patrimonio histórico que es fundamental. ¿Qué dice profesor Álvarez? Dice, la municipalidad puede ser la propietaria del bien que el ministerio considera que debe declararse patrimonio histórico y arquitectónico y aquella no esté de acuerdo con la declaración. Esta situación implica para la municipalidad atender a su obligación de abstenerse de realizar obras en el bien, a pesar de que esas obras sean necesarias para la prestación adecuada de servicios de la comunidad, de los intereses locales. Estamos vaciando de contenido esencial ese ámbito competencial del gobierno local. ¿Cuál es el otro supuesto? La municipalidad solicita la declaratoria, pero el ministerio resuelve negativamente la petición. Patrimonio histórico arquitectónico local, ¿será? Para lograr el objetivo de atender a los intereses locales sin depender de criterios externos en un contexto territorial. ¿Será esta la solución? Que también voy a decirlo claramente, lamentablemente cuando hablamos de este cambio de paradigma, hay veces pasa por los mismos municipalistas, con todo respeto lo digo, porque muchas personas que están ligadas directamente con el gobierno local tienen una dependencia, o sea, no han cortado el cordón umbilical con las autoridades del gobierno central, con los entes descentralizados. Entonces todo hay que consultarlo, todo hay que preguntarlo. Otro tema importante, ya casi concluyo, y aquí hay otros casos importantes, pero también hay veces se tiende a satanizar el nombramiento de las autoridades del gobierno local y sus planes y sus proyectos. Es parte de una democracia y han sido electos democráticamente, más tienen un plan. Conozco un alcalde que prometió incorporar a unos funcionarios para que cumplan con temas de seguridad en el cantón. No se ha podido. No. Y el problema es que también hay una cultura del no en Costa Rica.
resulta que hubo una modificación de la estructura organizativa municipal, luego se cuestionó, se impugnó y está en vía jurisdiccional y todo está paralizado. Y mientras tanto, y la atención de los usuarios, porque hay algo que es importante, y es que tenemos que hacer, y que la gente vea que hacemos y que somos efectivos realmente. Vamos concluyendo. El INBU, transitorio 2 de la Ley de Planificación Urbana. En algunas oportunidades, los planes reguladores o hacen fila en Setena o hacen fila en el INBU, y mientras tanto no se aprueba. Entonces la municipalidad está limitada y restringida a aplicar el transitorio segundo, o sea, las normas de un ente descentralizado, no las normas que se ajustan a la realidad de ese cantón. ICT en materia de zona marítimo terrestre, una injerencia directa, efectiva, con competencias concurrentes, con problemas como este, porque los viví en Guanacaste. El órgano de la administración pública que determina qué es patrimonio natural del Estado es el mismo órgano que se reserva el inmueble. Entonces, las declaratorias de patrimonio natural del Estado eran incontroladas. Todo era patrimonio natural del Estado. Entonces, un elemento fundamental para generar recursos para la corporación municipal, de nuevo, en el momento que es patrimonio natural del Estado, es sustraído de la competencia municipal y se traslada al gobierno central. Esto, y sin comentar casos donde se da incluso un parque nacional dentro de un territorio que debe ser planificado, claramente, es excluido y la municipalidad tiene que seguir prestando todos los servicios y no recibe absolutamente nada. Y finalmente, con el MINAE, con SENARA, con SINAC, cuántas competencias concurrentes, ante cuántos órganos y cuántos entes se debe acudir para poder conseguir un permiso para un proyecto de desarrollo, para un desarrollador. Cuán complicado es la falta de coordinación de los entes y los órganos, porque terminan imponiendo unilateralmente a la corporación municipal. Yo he llegado a una reunión en representación de un gobierno local, de verdad, se los digo, por encima del hombro lo miran a uno, y eso no está bien. Yo creo que los gobiernos locales deben y tienen la obligación de asumir ese rol protagonista, esencial y de respeto de su autonomía en procura de una sociedad más justa, más inclusiva, más participativa, que resuelve y se acerca a los intereses de la comunidad. Muchas gracias.